Buenos días, Miss. Mi nombre es Jonathan David Orantes Rodas, soy alumno de cuarto Ciencias y Letras. Este es mi PMA de primera unidad y vengo a presentarles sobre los vectores. Antes de saber lo que es un vector, tenemos que tener muy en claro qué son las magnitudes. Pues bien, las magnitudes son las propiedades que se pueden medir y pueden ser estudiadas por las ciencias experimentales. Em, una magnitud se debe definir con un número y una unidad. Eh, este, Algunos ejemplos de magnitudes que podemos tener podría ser quizás la longitud. La longitud es una magnitud puesto que se puede medir. Por ejemplo, eh, sabemos que de longitud en física el símbolo es la X y la medida universal e internacional podría ser los metros. Entonces tenemos, supongamos, 24 metros cuadrados. Pues ahí tenemos una magnitud, ya que tenemos el número, que serían 24, y la unidad, que son los metros cuadrados. Otro ejemplo que podríamos tener de magnitud es el tiempo. Eh, en tiempo, el símbolo es una T minúscula y como unidad podríamos utilizar las horas. Entonces tendríamos, supongamos que tardamos de llegar de aquí a la playa en 5 horas. Ahí tenemos otra magnitud, puesto que tienes un número, que es el 5, y la unidad, que son las horas. Estas magnitudes, tanto longitud como tiempo, tienen distintas unidades, pero las que más se suelen usar son los ejemplos que yo di, porque por ejemplo en longitud tenemos los metros, centímetros, pulgadas, milímetros, pies, etc. En tiempo tenemos segundos, minutos, horas, etc. Em, las magnitudes se dividen en dos grupos, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares se representan únicamente con un número y una unidad, que por ejemplo podemos tener los dos ejemplos que di anteriormente y podríamos tener también la temperatura. Supongamos que estamos justo ahora a 25 grados centígrados. Entonces, lo que tenemos aquí es la magnitud o el de escalar, que sería el número. En este caso, como dije, 35 y la unidad, que son los grados centígrados. Em, lo que sucede con las magnitudes escalares es que únicamente debemos de dar el número y la magnitud, ¿no? Perdón, el número y la unidad. A diferencia de las magnitudes vectoriales, que en estas ahí se le añade un poco más de dato. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que vamos a una velocidad de 45 metros por segundo que decir que vamos a una velocidad de 45 metros por segundo hacia el norte. Pues bien, una magnitud vectorial trata de esto. Debemos además de añadir la unidad eh, y la magnitud, debemos también de utilizar dirección y sentido. Que supongamos que yo voy en un automóvil a 45 metros por segundo y me dirijo hacia el norte. Pues ahí tengo mi magnitud vectorial, que tiene el número, que sería 45, la unidad, que son los metros por segundo, y tengo también la dirección y sentido, que estamos diciendo que voy hacia el norte. Bien, ahora por último, ¿qué son los vectores? Pues bien, los vectores principalmente son representados por flechas. Una magnitud es cuánto mide el vector, ¿ya? Dirección podría ser el ángulo que toma el vector y el sentido es hacia donde apunta la flecha del vector, ¿no? Entonces, voy a dibujar aquí un ejemplo. Bueno, no sé si se
llegará a apreciar mucho. Pero por aquí tenemos un vector, ¿ya? Tenemos por aquí que la flecha que podemos ver aquí es nuestro vector. Bien, pues supongamos que este vector mide unos 5 metros. Bien, pues estos 5 metros que tenemos aquí ya son nuestra magnitud. La magnitud es lo que mide el vector. Luego tenemos la dirección, si no estoy mal. Sí, la dirección. La dirección es hacia... Es el ángulo que toma el vector. Como podemos ver aquí, coloqué que este tiene unos 45 grados, ¿ya? Hacia el eje X. Pues bien, aquí lo tenemos. Aquí, este es el ángulo que tenemos aquí es nuestra dirección. Luego tenemos el sentido. Podemos ver que la flecha apunta en esta dirección, así que este de aquí sería nuestro sentido. Pues eso es básicamente todo. Un vector es una flecha. La magnitud es cuánto mide esta flecha o este vector. La dirección es el ángulo que toma hacia el eje X o Y. Y el sentido es la punta del vector, hacia donde apunta. Muchas gracias.